estamos en el club se está dando la conversación de libre competencia. Venga, le voy a decir, le voy a decir por qué le voy a hacer la pregunta. Porque yo creo que Colombia, parte de lo que necesita en este momento, y estoy de acuerdo con el senador, y yo porque esa conversación la he tenido con el senador en otras ocasiones, con usted pues no. Parte de lo que nosotros tenemos que construir realmente es la posibilidad de que Colombia se pueda hacer empresa y se pueda hacer empresa, y hacer empresa sea, digamos, no solamente bien visto, sino que sea además motivo de orgullo. Y nosotros hemos venido diciendo, el empresariado colombiano, la empresa, la industria, el comercio y demás, en realidad tienen que ser el motor de una economía como esta. El motor de una economía no es el sitio en donde se producen las utilidades, no, el motor de una economía es el sitio en donde se produce el desarrollo social de una sociedad. Entre otras cosas para mantener al Estado, entre otras cosas para poder hacer la inversión social, entre otras cosas para poder sacar adelante todo lo que una sociedad aspira a sacar adelante. Y en Colombia eso es difícil. Y en Colombia es difícil por muchas razones. Inclusive yo quería justamente aprovechar, yo sabía que usted me iba a preguntar un poco sobre lo de las penas, pero yo quería aprovechar para decir otra cosa. Y le voy a decir qué es. Cuando uno ve el escenario en donde tienen que trabajar las compañías en Colombia, es un escenario bastante lejano a un escenario óptimo. Bastante lejano a un escenario óptimo. Es un escenario en donde tenemos que enfrentarnos al contrabando. Conozco mercados, y ustedes también lo conocen, en donde más del 50% de los productos que se producen son de contrabando. Conozco también un escenario, que es el escenario, por ejemplo, del mercado laboral, que es un buen indicador de lo que sucede en el resto de la economía, en donde más del 50%, y lo último que nos dijo el ministro del Trabajo en una reunión que tuvimos la semana pasada sobre el trabajo decente, era que el 64% de las personas en Colombia estaban en condiciones de informalidad. Conozco también, como usted sabe, mercados en donde uno se enfrenta a lavadores de dólares. Conocemos también, y aquí quiero, por ejemplo, para plantear una conversación con el superintendente, mercados en donde nos toca enfrentarnos al dumping. Entre otras cosas, porque una de las virtudes económicas que tiene la competencia, y la libre competencia no es solamente la virtud de ser justo con el consumidor, sino es la virtud de ser justo con el que hace las cosas bien, con el productor y empresario que hace las cosas bien. El productor y empresario que hace las cosas bien debe ser también protegido, Y gran parte de sus acciones responden a eso. Cuando le ponen una denuncia y usted reacciona a la denuncia y dice, yo quiero, sí señor, hay un señor que está haciendo las cosas bien y lo están tratando mal allá. Bueno, ¿cómo Colombia, una pregunta para todos, cómo Colombia, por ejemplo, debe reaccionar cuando un mercado de un país asiático nos manda un producto en condiciones de dumping, por ejemplo? Nosotros luchando para montar una fábrica, nosotros luchando para dar empleo, nosotros luchando para llegar al mercado, y sencillamente nos llegan barcos y barcos y barcos con productos con dumping. ¿Es eso violatorio de la competencia? Es violatorio de la competencia. Es violatorio de la competencia. Bruce está más preguntando hoy que contestando. Así es, claro. Me dijeron que era un diálogo, no me dijeron que era diálogo, no me dijeron que era interrogatorio. Entonces, ¿es violatorio de la competencia? Claro que lo es. Nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que usted plantea de Venezuela, que habló de Cúcuta, además, eso es un perfecto ejemplo de cosas donde nos ha costado mucho trabajo a nosotros y a la industria le ha costado mucho trabajo. Ahora con la distorsión de tasa de cambio la cosa se enredó, o con los subsidios de Venezuela la cosa se enredó, pero por años la industria colombiana ha tenido que vivir en condiciones que no se parecen a la competencia. Por ejemplo, y en ese orden de ideas, entre otras cosas, yo que sí quiero hacer un llamado, y quiero hacer un llamado para todos los que están involucrados en este trabajo, que además yo aprecio inmensamente. Yo casi cada vez que pasa un evento importante llamo al súper o le escribo al súper y le expreso mi solidaridad, porque además me parece que las cosas hay que hacerlas y no es fácil y no es reconocido normalmente el trabajo que ustedes hacen. Pero yo sí creo que parte del trabajo, y es muy importante, es el de también defender a un sector privado que es el motor de desarrollo de un país. Además, a no estigmatizarlo, además, a defender a la gente que hace las cosas bien, además, a construir un escenario de competencia que solo se construye si efectivamente tenemos un sector privado que es defendido como cualquier ciudadano que hace las cosas bien, y no, digamos, caer en las generalizaciones. Yo se lo he dicho al súper, inclusive en público, en generalizaciones que a veces terminan, digamos, estigmatizando al sector privado, y esto lo digo por eso. Por eso le digo, y le voy a responder entonces ahora sí, magistrado, yo creo que las penas que hay que poner son las penas, todas las penas que sean necesarias para que la gente se comporte como la sociedad quiere que se comporte. Ese es el delito, incluir a la cárcel. Pues es que esa es la pregunta. ¿Es necesaria o no? Le pregunto. Porque es que yo lo que sí no sé es si es necesario para que el comportamiento cambie.
Yo, por ejemplo, creo que algunas de las últimas actuaciones de la superintendencia van a cambiar el comportamiento, por supuesto, de algunos de los agentes del mercado. Y eso es un gran logro para la superintendencia. Eso es un gran logro para la sociedad, es un gran logro para el mercado. ¿Se hubiera necesitado algo más? De pronto no. Entonces la pregunta es, porque la pregunta que usted me está haciendo es la de si se vuelve penal y si tenemos la posibilidad de volverlo penal y demás. Entonces yo la verdad le diría, yo creo que lo que se está logrando es bueno, yo creo que lo que se está logrando es valioso, yo creo que lo que se está logrando en muchos casos va a lograr el objetivo final, que es el de lograr que tengamos un mercado con libre competencia. Doctor Bruce, muchísimas gracias. Creo que se está logrando, estoy de acuerdo. El hecho de que Colombia entera esté hablando del tema, que esté en primer nivel y con un lenguaje un poquito distinto, no entre buenos y malos, es un gran logro. Doctor Iván, la palabra criminalizar que empleé hace rato fue mía, no suya, me disculpo. No. Mire, yo escucho a Bruce en esta intervención y vuelvo a la esencia del debate. Nosotros hablamos de competencia, de libre competencia, y hemos escuchado múltiples ejemplos a lo largo de esta conferencia. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es, ¿realmente en Colombia existen las condiciones para tener una libre competencia empresarial? Bruce ha mencionado algunos de los problemas. Es que hacer empresa en Colombia es una carrera de obstáculos. Y eso que le faltó hablar de una carga tributaria profundamente asfixiante versus nuestros competidores. Y nosotros estamos hablando de costos de energía muchas veces distorsionados o que enfrentan circunstancias pues muy poco claras en el conocimiento de cómo operan los agentes del mercado. Por ejemplo, en Colombia solamente se conoce el precio de las ofertas en bolsa de energía un mes después. Otros países que lo tienen con rezagos de 2 a 3 días. ¿Para qué? Para tener mercados más transparentes. Es un sector privado que enfrenta esas vicisitudes, más el tema cambiario. Nosotros no tenemos una predecibilidad del tipo de cambio como la pueden tener otros países, o el contrabando, la informalidad. Todo eso son circunstancias que se convierten en obstáculos para el desarrollo empresarial. Pero aún en esto, cuando ha llegado el prurito también del libre comercio, que yo creo que todos queremos tener una sociedad donde obviamente el consumidor se beneficie del libre comercio y de la competencia entre el productor nacional y el extranjero. A mí también me sorprende es que en Colombia muchas veces las cargas están totalmente desiguales y usted lo conoce muy bien, doctor Bruce. Nosotros tenemos a veces muchísimas más facilidades para el importador que para el productor nacional, que está generando empleo de calidad. Es que la mayoría de empleos formales que se generan en Colombia están en el sector industrial y hay desequilibrios. Y ahí, por ejemplo, a mí también me gustaría ver una superintendencia también mucho más activa cuando se presentan los temas de guerras de precios. Porque muchas veces los que son muy puristas en el tema de la competencia dicen, no, yo ahí no me meto porque al final del día eso está beneficiando al consumidor. Pero a mí de qué me sirve que lo esté beneficiando si lo que hay es una distorsión de precios entre el costo de producir un televisor en Corea y puesto en almacenes más barato que lo que estaba registrado si yo hiciera un arqueo con lo que cuesta producirlo en Seúl. Entonces yo creo que ahí también hay temas que yo no dejaría por fuera de la discusión. Vamos a las sanciones, para contestarle a usted con precisión. Yo sí creo que en una sociedad no hay un acuerdo más puro, hay dos grandes acuerdos, ¿no? Uno, el de los impuestos, que todos sabemos que si estamos en una sociedad vamos a pagar impuestos para vivir en ella, y el otro gran acuerdo societario son los delitos y las penas. ¿Por qué un acuerdo societario? Porque yo ya sé como participante de una sociedad que si hago cierta conducta tengo una sanción. Entonces, a nosotros nos hace falta también como país tener mucha más claridad con qué representa realmente violar la competencia y cuáles son el tipo de conductas que son sancionadas. No que se vuelva un tema demasiado intelectual que está en una cúspide de abogados y de grandes empresarios, cuando acá necesitamos es tener una cultura nacional de entender qué representa la libre competencia. Ahora bien, a mí sí me parece que tener más criterios de sanción como lo propone el proyecto es mejor que simplemente tener un valor nominal. Me parece que eso inclusive le quita cierta sospecha sobre la discrecionalidad del ente regulador. Pero a mí también me parece que hay que buscar mecanismos más puros y más transparentes de la proporcionalidad entre la conducta y la sanción. Y es más, porque la sanción no solamente es si la conducta fue efectiva, que en el derecho penal se llamaría la tentativa. Aquí muchas veces estamos sancionando la conducta porque la conducta objetiva se presentó y sin saber cuál fue el efecto que produjo. Y a veces tenemos sanciones frente a la tentativa que puede ser la mitad de la sanción máxima. Ahora,
¿Cuál es el criterio para llegar allí? Es que la tentativa era muy grande porque estaba buscando beneficiar a un sector, pero ¿en qué tamaño? ¿En qué volumen de utilidades? Eso tampoco se conoce. Entonces yo sí espero que inclusive con la propuesta que está, porque reitero, yo le di un concepto favorable, insinué, como ya se los dije, tener un elemento de segunda instancia, buscar un escenario de tribunal para darle más garantías al investigado. Y también aprovecho acá para tocar un tema, doctor Pablo Felipe, que puede ser un poco sacrilégico acá, porque usted, como dirían en mi casa, el anfitrión es sagrado y usted es el anfitrión, pero me toca aquí también tocar algunos temas. Y es, ¿realmente las funciones que hoy tiene la SIC son muchas o son muy pocas? O sea, yo tengo metrología, yo tengo habeas data, yo tengo derecho de la competencia, tengo derechos del consumidor y muchos más la capacidad gerencial y administrativa que debe tener la superintendencia. ¿Será que la superintendencia del futuro debe seguir teniendo toda esa cantidad de funciones, o yo debería de pronto darle más poder y más vigor en los temas de competencia, en los temas de oligopólicos, en monopólicos, y tratar de fraccionarle algunas otras competencias que lo que hacen es convertir en una entidad cada vez más llena de funciones, y yo no sé hasta qué punto podamos decir si somos igualmente efectivos en todas? Entonces yo creo que también es parte de la arquitectura institucional. Yo cierro con esto. Yo esperaría, más que un tema de ser muy contundente con la sanción económica, que yo creo que los criterios son herramientas para medir mejor, es que inclusive con las decisiones que toma la superintendencia, yo he leído algunas de las recientes, no las señalo con nombre propio, pero acá todos saben, y me parece que yo veo, como en algunas novelas, un muy buen comienzo, veo un desenlace, voy viendo qué va pasando con los personajes, pero al final a veces me pierdo en el vínculo de causalidad entre la gravedad de la sanción económica y la capacidad de poder decir, oiga, esta conducta realmente le hubiera costado al país cuánto, en qué volumen hubiera beneficiado, hubiera perjudicado al consumidor, y adicionalmente, ¿por qué quiero ser tan ejemplarizante con el 30, el 40 o el 50% de la sanción máxima? Yo creo que allí deberíamos llevar también parte del debate. Gracias, doctor. A usted, doctor Iván, doctor Pablo Felipe. Pues mire, yo creo que es que nos hemos desviado un poco de las preguntas. Hemos hablado, no sé, más de desarrollo empresarial que de competencia. Ciertamente hay una cantidad de factores que son complejos y que están a cargo de varias entidades buscar la forma de solucionarlo, por ejemplo el tema del contrabando y los efectos que eso tiene sobre algunas industrias. Pero si uno mira las actuales investigaciones por temas de cartelización empresarial, habría que preguntarse si en esos sectores esos elementos dañinos están o no están, o sea, cuál es finalmente la relación de todos esos otros elementos frente a actuales investigaciones que son discientes de lo que podría estar pasando en Colombia. Es decir, la superintendencia tiene pliego de cargos contra unas empresas cementeras, contra unas empresas productoras de pañales, frente a unas empresas productoras de papel higiénico, de cuadernos, unas empresas de seguridad privada por una presunta colusión en 252 procesos de contratación estatal. Entonces, la pregunta es, y entonces esos sectores son los que están afectados por el contrabando, esos sectores o esos son temas que no se presentan en esos sectores. Me parece que tal y el conocimiento que nosotros tenemos de esos sectores son sectores que funcionan en condiciones normales. Entonces, el tema de la pregunta de Edgardo, pues yo creo que Colombia tiene que dar las mismas discusiones que se han dado en otras partes del mundo, y no en otras partes del mundo lejanas, ¿no? En otras partes del mundo cerquitas, aquí en las mismas fronteras, en el barrio. Y en esos países se ha dado el debate, y se ha dado el debate de cara a la sociedad, y se ha dado analizando los pros y analizando los contras de otro tipo de sanciones para las prácticas anticompetitivas, fundamentalmente para la más grave de ellas, que es la cartelización empresarial. En palabras de la OSD, la conducta más vergonzosa en la que podría incurrir un empresario, que son los fenómenos de cartelización, y mirar si como país vamos a adoptar otro tipo de sanciones, tipificar como delito la cartelización empresarial,
Esa es una opción, muchos países del mundo la han acogido. De hecho, Colombia ya la acogió, porque la cartelización empresarial al interior de licitaciones públicas es delito tipificado en el Código Penal desde hace 4 o 5 años. Entonces ahí ya dimos un avance que seguramente hace 10 años nadie estaba pensando en él, ahí ya tomamos el primer avance, que ese es un avance más o menos uniforme en el mundo. La inmensa mayoría de países las colusiones en licitaciones públicas las tienen tipificadas como delito, las otras cartelizaciones no, algunos países, pero, y ese es el debate hoy. Y me parece que ese es un tema muy interesante. Y otro tema que lo planteaba Edgardo es el tema de otro tipo de sanciones como las inhabilidades que tienen establecidos en las legislaciones de otros países. Quien como funcionario, empleado, alto directivo de una empresa termina siendo sancionado por la autoridad de la libre competencia, la pregunta es si el Estado, adicional a la multa que él debe llevar como persona de carne y hueso, debe imponerle una sanción que implique la inhabilidad para ejercer altos cargos directivos en empresas por un periodo de tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años, 5 años. Eso es lo que tenemos que, creo yo, discutir, que termina siendo parte de lo que se considera adecuado para sancionar y parte de la política de prevención. Otro tema muy interesante, una empresa, pongo un ejemplo, una empresa productora de zapatos, es sancionada por la autoridad de competencia por estar junto con otras empresas cartelizada y se le impone una sanción de 10.000 millones de pesos a una, 15.000 a otra, 20.000 a otra. ¿Quién de ustedes quisiera saber que esa decisión se tomó un lunes? ¿O quién quisiera ver que esa decisión se tomó un lunes y el martes, al día siguiente, esa empresa que resultó sancionada termina adjudicataria de un contrato estatal para suministrarle zapatos a las fuerzas militares? A mí no me gustaría. Y hoy en día no tenemos la posibilidad de impedir que una empresa que ha incurrido en actos de cartelización, que se ha atrevido a desafiar a toda una sociedad, porque la libre competencia es un derecho colectivo del cual somos titulares todos, al día siguiente es adjudicataria de jugosos contratos estatales. En algunos países del mundo, esas empresas que han sido sancionadas por cartelización en el sector privado, llamémoslo cartelización ordinaria, no puede contratar con el Estado por un tiempo. Me parece que nosotros tenemos que pensar en ese tipo de sanciones, más allá incluso, o me parecen incluso hasta más interesantes, explorar esas posibilidades sancionatorias que pueden ser mucho más efectivas que las propias multas que el Estado pueda imponer, que no son ajenas a otro tipo de poderes sancionatorios del Estado. En materia penal, como penas accesorias, pueden darse ese tipo de inhabilidades para ejercer profesiones u oficios, o para contratar. En materia societaria, cuando se sancionan a los administradores de las compañías en materia societaria por la superintendencia de sociedades, quedan inhabilitadas por un tiempo para ejercer cargos directivos en la bolsa, sector financiero. Y si eso pasa ya, ¿por qué no en libre competencia? En consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio hace un tiempo, en materia de consumidor, un señor que hace un concierto, lo cancela, no le devuelve la plata a la gente, y eso termina, puede ser obviamente una tragedia desde el punto de vista del mundo del espectáculo. La superintendencia le puso, porque hay una ley que lo permite, la inhabilidad para ejercer y organizar ese tipo de certámenes culturales y recreativos como por el término de 5 años. Y eso lo hicimos en el ejercicio de una función de policía económica de consumidor. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer o por qué vamos a evadir el debate de cara al ejercicio de la función de policía económica en materia de protección de la libre competencia, teniendo la importancia que tiene la libre competencia para el colectivo? Luego, yo sí tengo que reconocerle
y me parece que es un tema que deberíamos trabajar con los propios empresarios en relación con qué país queremos desde el punto de vista sancionatorio para la libre competencia y con el Congreso, y explorar si ese tipo de sanciones accesorias podrían resultar convenientes, porque hay que decirlo, el proyecto de ley que el gobierno presentó brilla, esos aspectos brillan por su ausencia, no están en el proyecto consagrados ninguno de esos instrumentos, salvo uno que tiene que ver con el tema de colusiones en licitaciones públicas, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio, si por ejemplo sanciona una colusión en licitaciones públicas, tiene la posibilidad de imponer como sanción accesoria la imposibilidad de contratar con el Estado de 3 meses a 5 años para esa empresa que es sancionada en un proceso de de libre competencia en una colusión pública. Entonces yo creo que a mí me parece interesantísimo el debate y creo que eso lo tenemos que dar de cara al país. ¿Me deja decir una cosita ahí sobre eso? Claro que sí, doctor Iván. Yo creo que ahí lo que tocaba usted es súper, entra por una discusión que también se abrió en su momento con la 222, y es, ¿puede haber responsabilidad penal de las personas jurídicas? Es un gran debate que se dio académicamente a nivel mundial, y entonces eso terminó después llegando al debate de, ok, una vez yo levanto el velo corporativo de la empresa, persiguiendo esa práctica, ¿quién es el responsable? ¿El directivo, el gestor, la junta, el revisor? ¿Quiénes? ¿No? Entonces, el poder llegar a donde está realmente el problema de la responsabilidad penal dentro de una figura corporativa es fundamental. Y dos, muchas veces el impacto también que tiene una sanción, sobre todo cuando son mercados donde las empresas están en bolsa, pues es mucho mayor, y es mucho mayor el incentivo de supervisión a cuando son empresas que son controladas, que son empresas cerradas, controladas por 2 o 3 propietarios. Porque cuando una empresa ya está en el mercado público, los instrumentos de supervisión sobre todas las prácticas corporativas a veces son mucho más transparentes. Y ahí yo, por ejemplo, sí tocaría un tema. ¿Cuáles son los estándares que deberíamos tener, por ejemplo, en los códigos de buen gobierno corporativo en materia del manejo de buenas prácticas de la competencia? ¿Realmente estamos llevando en esos mecanismos de prevención a que en los códigos de buen gobierno tengamos estandarización de lo que deberían ser esas prácticas? Y yo a veces siento que en eso nos estamos quedando cortos. Es más, en muchas de las investigaciones que usted ha hecho y sanciones que han tenido, yo a veces digo, ¿y dónde estaba el gobierno corporativo? ¿Dónde estaba ahí el acompañamiento de la Superintendencia de Sociedades para por lo menos no haber insinuado en decisiones de junta directiva que son de supervisión que estas prácticas inmediatamente debían haber tenido una alerta? Entonces, yo creo que lo que hay que también es pensar a veces es en la parte sistémica. Y cierro con esto. Yo he visto escándalos terribles en Colombia en los últimos años en gestión corporativa. Uno muy sonado es Saludcop. Y miren lo que son las cosas de Saludcop. Un fraccionamiento en distintas conductas de su línea de integración vertical, y las fronteras de cada ente de supervisión terminaban donde empezaban las del otro, y no había un solo elemento común entre todas las superintendencias para mirar integralmente las malas prácticas corporativas, y dejamos crecer un fenómeno que terminó explotando. Entonces, ahí quizás la pregunta que yo plantearía también es, ¿cómo el mecanismo de supervisión del Estado en materia societaria en todos los niveles que tenemos está trabajando integradamente para generar sistemas de alerta temprana, y no una vez hay una denuncia, hay un daño, salga a probar el daño e inmediatamente imponga la sanción? Muchas gracias, doctor Iván. Yo quiero rescatar, y con la venia de mis compañeros, rescatar un elemento, y es la responsabilidad del Estado por una situación del emprendimiento, de la empresa, de protección, de la inseguridad en materia tributaria, todo tipo de inseguridades. Pues sí, hacer empresa en Colombia es supremamente difícil, y eso sí lo conocemos todos, y desde luego lo que atañe a la superintendencia, el reclamo sería haga todo lo que pueda por mejorar esa situación, y en general toda la institucionalidad, es decir, un reclamo fuerte, un manifiesto por proteger la empresa colombiana, la iniciativa que es proteger los impuestos, proteger el trabajo, es proteger la inversión, es proteger el desarrollo, eso es clarísimo. Lo que pasa es que, y aquí me disculpo, lo que pasa es que he dicho eso en un escenario donde lo que se da son los atentados a la libre competencia,
suena como a legítima defensa. Y entonces me parece que no es muy saludable. O sea, sí, el Estado debe responder por eso, el Estado debe cuidar su empresa, porque repito, es la fuente de todo el bienestar, del desarrollo, del progreso, de la educación, de los impuestos. Pero antes que nada creo que el valor central del mercado es libre de competencia. Los invito a reflexionar sobre un tema que ya ha sido anunciado de distintas maneras, que es el modelo de institucionalidad y los controles, porque aquí hay un tema de filosofía política de enorme magnitud. Lo digo con la venia del superintendente y con cualquiera que ha ejercido autoridad, en el caso mío, autoridad jurisdiccional. Toda autoridad que no tiene controles tendencialmente puede generar en tiranía y abuso. Y entonces la preocupación de la superintendencia es, y los controles, y los modelos sobre los cuales yo invito a conversar y a dialogar es, ¿qué modelos serían sugeribles y con qué controles? ¿Y cuál es el estado actual de nuestro modelo y cuáles son sus controles? A ver qué tanto justificaría aquello de la doble instancia o un mecanismo de acusación, juzgamiento, partido o fraccionado. Los invito a reflexionar sobre ese punto, doctor Bruce. No, pero magistrado, lo que pasa es que yo el comentario no se lo puedo aceptar y le voy a decir por qué. No estamos haciendo una defensa, una posición defensiva. Lo que estoy diciendo es que el mercado hay que verlo en su totalidad. Lo que estoy diciendo es que hay que ver el modelo económico en su totalidad, que es además en el caso de Colombia constitucionalmente el modelo social también. Entonces lo que estoy diciendo es, uno no se puede olvidar de todo lo que ha sucedido en el mercado colombiano por tantos años. Es más, y usted lo sabe, hay discusiones a veces alrededor de, por ejemplo, proceso de paz, en donde algunas personas se preocupan de si se está cuestionando o no se está cuestionando la sociedad privada y la economía de mercado. Nosotros acabamos de hacer, el Consejo Gremial acaba de hacer un pronunciamiento el día lunes donde decimos, en cualquier escenario nosotros esperamos que cualquier proceso de paz que se lleve a cabo adelante no puede cuestionar esos dos principios que son principios fundamentales de la Constitución. Entonces, ¿por qué lo digo y por qué lo digo aquí? No para no contestarle. Lo digo porque es que yo lo he dicho en público, yo espero del Estado y también de la superintendencia, yo espero del Estado y de la defensa del mercado. Yo espero que nos ayuden con esto que son nuestros problemas, que yo entiendo que de alguna forma no se han discutido en estos 5 días, digamos, por lo menos yo no lo he hecho en estos 5 días que se han dado, el 3 de este foro y 2 del foro internacional que se dio. Y quizás nuestros visitantes internacionales no saben que más del 50% del mercado en Colombia es informal. Quizás nuestros visitantes internacionales no saben que solamente 3.552 compañías pagan el 70% de los impuestos en Colombia. Quizás nuestros visitantes internacionales no saben que la tasa efectiva de tributación de estas compañías es del 77%. La cuarta tasa de tributación más costosa del mundo. Entonces, a donde yo voy es, tenemos que construir un mercado competitivo. Pero construir el mercado competitivo pasa por todo ello. Entonces me invitaron a hablar y yo dije, voy a aprovechar a decirlo porque tengo que decirlo y yo espero que con la superintendencia podamos construir. Se lo he dicho al super y tenemos algunas acciones para eso. El superintendente nos ayudó hace poco, hicimos una labor conjunta alrededor, por ejemplo, de las barras corrugadas de acero. Él entendió esto, sacamos un reglamento, nos fuimos con Camacol, nos fuimos con, bueno, en fin, ¿qué más? El Ministerio de Vivienda y un reglamento que para nosotros es importante. Y es muy importante para el consumidor, para todo el mundo. Pero es que el mercado hay que construirlo y el mercado nuestro hay que decirlo la verdad. No solamente es vergonzante, sino que también es precario en muchas cosas. Es absolutamente, digamos, por no decir que imposible, pensar en que el mercado no termina de funcionar bien si no terminamos de… Cuando un productor chino nos llega a nosotros con el 30-40% de dumping, hábleme usted del mercado. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, usted me pregunta, y de una vez le contesto porque esta es mi última intervención, creo. ¿Le deben dar sanciones penales a la superintendencia? Mi respuesta, yo creo que no. Yo creo que no se las deben dar. Yo creo que con los instrumentos que actualmente tiene la superintendencia se logra el objetivo que busca el país. ¿El objetivo cuál es? No, yo sé eso. No, yo sé eso porque es que además, entre otras cosas,
Ahí sí, pues, digamos, tendremos que cambiar todo, absolutamente todo, porque ahí sí es verdad que el tema de doble instancia, segunda instancia, tercera instancia, todo lo tendría que cambiar. Entre otras cosas, porque no tienen ustedes la capacidad, por supuesto, de procesamiento y la Constitución, pero no tienen la capacidad de procesamiento, ni siquiera administrativa. Pero yo creo que no, yo creo que los instrumentos que hay hoy en día disponibles son instrumentos que le permiten a la superintendencia hacerlo. Ahora, por ejemplo, el tema de las sanciones que menciona el superintendente, que no son las penales. A mí me parece que eso lo podemos trabajar y lo podemos trabajar conjuntamente. Él tiene toda la razón, el mercado de valores eso se lo inventó hace años. Y eso es algo que podemos mirar. Evidentemente hay que ver bien si tenemos capacidad probatoria para decir, eso fue el señor ex magistrado, ahora presidente de una compañía, el que se comportó de esa forma y que por lo tanto podemos sancionar. Si eso se logra, pues bueno. Pero hay que verlo y hay que elaborarlo. Lo importante es que en realidad todo esto son acuerdos sociales. Por eso yo celebro que el superintendente nos haya llamado a tener estas discusiones. Él estuvo en la Junta de la ANDI hace poco y fue allá y no estuvimos de acuerdo en algunas cosas, en otras sí estuvimos de acuerdo, le dijimos, lo acompañamos en eso super y en estos otros no lo acompañamos. Pero esa es la democracia, como todo. De manera que, bueno, esta era mi última intervención, pero es la razón por la cual yo le he hablado de estos temas. Le quería explicar por qué lo he hablado, no por necedad ni por no querer responder. Muchas gracias, doctor Bruce. Doctor Iván. Bueno, vea, yo le respondería de la siguiente manera, magistrado. Primero, como principio central del tipo de país que queremos construir, nosotros debemos ser verticales en la lucha contra la cartelización empresarial. Debemos ser verticales en sancionar ejemplarmente las prácticas que sean violatorias de la competencia. Pero creo que en ese proceso hay que buscar que los instrumentos de investigación y de sanción tengan ante la opinión pública y sobre todo ante los agentes investigados, quienes sancionan, independencia y tengan oportunidad de un sano debate probatorio. Entonces yo empiezo por lo siguiente. A mí me parece que la función investigativa que adelanta la superintendencia, yo diría que tiene un gran nivel de rigor, históricamente lo ha tenido. Pero si vamos a endurecer las penas, y reitero, en la ponencia yo dije, está perfecto, vamos a endurecer las penas con nuevos criterios, perfecto, pero eso sí, busquemos que tenga unas instancias de carácter procesal donde yo pueda separar la función investigativa de la Superintendencia de Industria y Comercio y tratar de tener una instancia colegiada que sea ante la cual la superintendencia presente toda su acusación y donde quienes están siendo investigados presenten debidamente sus descargos y el debate probatorio y esa instancia imponga la sanción. Ahora, esta no es una postura ni improvisada ni arbitraria, no, eso también hace parte del debate de la competencia que hay en este país. El SEDEC, por ejemplo, también incluyó estos comentarios en sus observaciones al proyecto de ley. Y yo creo que en el mundo también hay modelos de sanción que la contemplan. ¿Eso qué hace? Eso fortalece el sistema. Eso permite ser más vertical en la investigación y ser mucho más agudo en la carga probatoria. Y yo espero, y por eso lo puse en los comentarios míos cuando hice mi ponencia, el señor superintendente, mire, pensemos en ese instrumento, se lo dije en su oficina con su excelente equipo de colaboradores. Pensemos, y si no estamos dispuestos a darle el paso de pronto a un tribunal de inmediatamente, entonces démosle funciones a ese consejo asesor que tengan un carácter mucho más permanente, mucho más institucional, y que sea ese consejo quien determine cuál es el monto de sanción sobre la base de una evaluación técnica rigurosa entre la tentativa, los contrafactuales, los elementos probatorios y lo que debe ser la sanción. Pero yo creo que esa es la dirección. Si se hace por esa vía, yo creo que fortalece la superintendencia, contrario a lo que mucha gente piensa que es debilitarla. Yo no creo eso. Y creo que hay un debate que también eso ya será un tema mucho más de minucia, es sobre las competencias jurisdiccionales adicionales que se le pueden dar a la superintendencia en el proyecto de ley. Yo creo que ese es un debate que también hay que mirarlo bien, hay que ver si de pronto es demasiada concentración y si es demasiada concentración, con más veras hay que buscar esa separación a través de un tribunal. Pero esa sería, digamos, la forma en la que yo le contestaría a usted ese punto que toca y simplemente déjeme que tengo una atascada, usted habló de la mano invisible de Adam Smith y
yo me acuerdo cuando estaba empezando a investigar en unas cosas de libre comercio, del millón de palabras que tiene la riqueza de las naciones, la palabra mano invisible solamente aparece 3 veces y nunca como teoría. Entonces a veces nos quedamos pensando en ese concepto, y yo creo que Pero es lo que hay es que mirar una las fuerzas metáfora maravillosa. las fuerzas del mercado, pero para tocarle ese temita ahí. Doctor Pablo Felipe. Mire, el pasto del vecino siempre es más verde. Eso es una especie de característica humana, siempre querer pensar que al lado lo hacen mejor. Yo lo que tendría para decir del diseño institucional es lo siguiente, y no podría dejar pasar ciertos comentarios porque parecería que la Superintendencia de Industria y Comercio pues hace juicios de la Inquisición y entonces sanciona por rumores, no tiene pruebas, las decisiones, las resoluciones son absolutamente débiles, no hay una valoración de lo que hay que valorar y parecería que trabajáramos de manera distinta como trabajan todas las autoridades de competencia del mundo para adoptar sus sanciones, y eso es lejos de lo que ocurre. Yo les voy a contar cómo el Estado colombiano ejerce las funciones de policía administrativa en todo lo que ejerce funciones de policía administrativa: materia societaria, financiera, consumidor, vía data, reglamentos técnicos, metrología legal, investigaciones de infracciones a las normas del medio ambiente, todo tipo de… Hay 50 entidades del Estado que ejercen funciones de policía administrativa, la superintendencia es una de ellas. La regla general es el 99.9% de esas actuaciones. Nosotros tenemos un sistema mixto que tiene una etapa administrativa que se conoce como la vía gubernativa y tenemos una etapa de control judicial de esos actos administrativos sancionatorios ante la rama judicial, la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces hay una parte administrativa y otra parte judicial. ¿Y la parte administrativa cómo se hace? Se inicia una indagación preliminar, un funcionario de tercer nivel en las entidades. Indagación preliminar, cargos, descargos, pruebas, alegatos, y ese funcionario que hizo la investigación sanciona en primera instancia. Esa decisión es susceptible del recurso de reposición ante el mismo y apelación ante su superior jerárquico, y ese superior jerárquico hace la segunda instancia. No está separado la investigación del juzgamiento. En el 99.9% de las actuaciones estatales sancionatorias, y quien toma la decisión final, en este caso segunda instancia, la consulta con su almohada. Así investiga el Estado. Impone sanciones de 30.000 millones, de 40.000 millones, o podría imponerlas. Hoy en día la Superintendencia de Servicios Públicos, el Plan Nacional de Desarrollo, le dio la misma capacidad sancionatoria que la nuestra, 65.000 millones de pesos, y así se adelantan las investigaciones allá. Resulta que para el tema de libre competencia tenemos la aplicación de esas normas, pero tenemos unas normas especiales que cambian la película. Bueno, y esas decisiones de allá tienen control judicial. En materia de libre competencia pasa lo siguiente: hay un funcionario de segundo nivel, que es un superintendente delegado, que hace la indagación preliminar, y eso dura 1 año, 1 año y medio, 2 años. Formula cargos, descargos, practica las pruebas, los alegatos y rinde un informe. O sea que él no sanciona. Quien hizo la investigación, que tiene la tentación de enamorarse de las pruebas en materia de libre competencia, no comete el pecado de enamorarse de las pruebas porque el señor no sanciona. Rinde un informe donde da unas sugerencias al funcionario de mayor nivel de la entidad, que se llama el Superintendente de Industria y Comercio, donde le dice: yo investigué esto, creo que encontré esto, si yo fuera usted superintendente, yo estaría sancionando por esto, absolviendo por esto, sancionando por esto, sancionando por esto, absolviendo por esto. Pero haga lo que quiera, superintendente.
Y el superintendente de Industria y Comercio, de acuerdo con las normas que hoy tenemos, no puede sancionar a nadie sin previamente convocar al Consejo Asesor de Competencia. No puede sancionar a nadie, lo puede absolver. Consulta con la almohada y puede absolver. Pero si tiene la idea de que va a sancionar, debe convocar al Consejo Asesor de Competencia, y el Consejo Asesor de Competencia está integrado por 5 personas, que todos ustedes saben por quién está integrado, aquí hay uno de ellos. 2 decanos de Facultad de Economía, un investigador de asuntos económicos muy importante y un negociador de tratados de libre comercio. Y se convoca ese Consejo Asesor, y ese Consejo Asesor aconseja, porque es un consejo asesor, aconseja al superintendente. Y el superintendente toma la decisión que considere que debe tomar. Nunca en la historia de la Superintendencia de Industria y Comercio un superintendente ha hecho cosa distinta a la que le aconseja su consejo asesor. Entonces la pregunta es, dentro de esos 2 sistemas que hoy en día existen para ejercer la función de policía administrativa, sea cual sea la decisión, es susceptible de, en 2 instancias, solicitar su anulación ante los jueces de la jurisdicción de la continuidad administrativa, tribunal y Consejo de Estado. La pregunta es, si uno fuera abogado litigante de alguien que está involucrado en la Superintendencia de Industria y Comercio y tuviese la posibilidad de escoger procedimiento, entonces supongamos que está investigado por presuntas infracciones al régimen de habeas data, ¿qué se aplica el procedimiento general que les dije yo? No está separado la instrucción del juzgamiento, primera instancia, segunda instancia, no hay consejo asesor. Pero que uno tuviera la posibilidad de decirle, oiga, superintendencia, yo quiero que me investiguen a mi cliente por las presuntas infracciones al habeas data de la misma manera que se investiga en libre competencia. Supongamos que uno pudiera escoger entre lo que ya describí primero y lo que describí de segundo. Yo, si fuera abogado litigante, escogería sin dudarlo el procedimiento de única instancia, donde está separada la investigación y el juzgamiento, y antes de tomar una decisión, la obligación de convocar al Consejo Asesor de Competencia. Eso haría yo. Otros dirán, no, a mí sí me gusta más el de la primera instancia, que el que investiga se enamora de las pruebas, adopta la decisión, otra persona que es su superior jerárquico tiene la posibilidad de revocarla, eso es de gustos. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el procedimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, a mi manera de ver, es un procedimiento que es garantista, tiene unas cosas positivas de separación de la investigación del juzgamiento, tiene unas cosas positivas el Consejo Asesor de Competencia y puede tener una cosa negativa, pero ¿qué hacemos si la decisión la va a tomar el máximo jefe de la entidad? Pues por eso es que no tiene recurso a apelación y pues es un procedimiento de única instancia, de todas maneras anulable, como ocurre en muchísimos países del mundo. El ejercicio de estas funciones se hace administrativamente con la posibilidad de buscar una reversión, una anulación ante las autoridades judiciales. Ese inclusive es el modelo que por lo general existe. No es extraño. Entonces, tampoco es cierto que el procedimiento que hoy haya en Colombia pues resulte un procedimiento atropellador, un procedimiento que no tiene ningún tipo de garantías, que la gente no tiene derecho a que le practiquen las pruebas, a presentar descargos, etcétera, etcétera. Yo, por el contrario, creo que es un procedimiento, por lo menos a mi manera de ver, más garantista que el 99.9% de los procedimientos establecidos para el ejercicio de las funciones de policía administrativa en Colombia. Eso no quiere decir que no se puedan explorar mecanismos para buscar cómo se mejora, porque entre otras cosas, ya con esto termino, parte del discurso internacional es cuerpos colegiados. Cuerpos colegiados en Colombia estamos cansados de tener los buenos y de tener los malos. Pero creo que
hay bastante bondad en los organismos colegiados, yo creo en eso. Entonces, una de las cosas que podría explorarse es pasar de un sistema semicolegiado que tenemos nosotros, digo semicolegiado porque tiene la participación de un cuerpo colegiado que es el Consejo Asesor de Competencia, a pasarlo a que la decisión sea colectiva y que eventualmente ese Consejo Asesor se convierta en un órgano permanente de decisión. Eso no me parece que resulte inconveniente, puede resultar conveniente, pero el hecho de que hoy sea un consejo asesor y no un consejo decisorio no significa que algo de colegiatura en la decisión no exista. Gracias, doctor Pablo Felipe. El doctor Iván me ha pedido la palabra y con mucho gusto. Mire, muy breve porque esta conversación además la hemos tenido siempre en un tono pues muy franco, profesional y yo diría pensando en lo mejor para el país con el doctor Pablo Felipe. Yo nunca he querido insinuar, y en eso no quiero que se vaya a prestar para ningún engaño acá, yo no estoy diciendo y nunca he dicho que la superintendencia no tiene un procedimiento garantista. Yo nunca he dicho que no hay instancias donde las personas acusadas puedan presentar sus pruebas. Lo que sí creo es que con la reforma que se está planteando, se está hablando de un gran endurecimiento de los instrumentos de sanción, mucho más de lo que ya tenemos con la ley 1340. Bajo ese entendido, al endurecer, obviamente la primera línea de debate se va a presentar por quienes van a considerar en un entorno económico que hay una alta concentración de funciones sancionatorias, disciplinarias y ejemplarizantes. Por lo cual yo creo que ese mayor endurecimiento debe también imponer un sacrificio procedimental para darle más credibilidad ante la opinión pública y muchísima más solvencia al instrumento de investigación y de sanción. Entonces, por eso nuestros planteamientos, ¿cuáles fueron? Se lo dijimos en su oficina, le dije, señor superintendente, de pronto busque que el consejo asesor ya no sea tan asesor y que sea un consejo que tenga primero una vocación de permanencia y que las sanciones y que la decisión técnica y proporcional de la sanción parte de allí y se la diga al superintendente para que la imponga. Ese es un mecanismo. Y el otro, darle una naturaleza casi que de un tribunal intermedio frente al cual las dos partes presentan con solidez los argumentos que han venido debatiendo, porque es que estamos hablando ya de sanciones que son mucho más superiores a 65.000 millones de pesos. Estamos tocando temas relacionados con la estructura empresarial y que en algunos casos pueden inclusive llevar a poner en riesgo inclusive situaciones de solvencia, razón por la cual ahí tiene que entrar un tribunal a evaluar con consideraciones técnicas cuál es el perjuicio que se le quiere dar a la empresa, porque por ser ejemplarizante no puede ser la silla eléctrica corporativa, o si va a ser la silla eléctrica corporativa, entonces digamos, y con más veras tiene que hacerlo un tribunal. Ese es el tipo de discusión que yo creo que hay que tener. Ahora, eso no quiere decir que eso sea para entorpecer o dilatar, no, es para fortalecer los instrumentos. Porque lo que estamos viendo en juego con esta ponencia, que repito, lo hice de manera favorable, o sea, no es que yo esté aquí escondiéndome detrás del burladero. No, yo dije, estoy de acuerdo con que tengamos más criterios, y estoy de acuerdo con que seamos ejemplarizantes, pero sí busquemos que por ser ejemplarizantes sacrifiquemos un poco más de autonomía en ese caso de la superintendencia como un órgano que incluye todo el proceso a darle una instancia a otro tribunal. Y a mí me gustaría pues escuchar también al doctor Bruce qué opina al respecto, porque yo creo que usted como líder del sector empresarial pues tiene también mucho que decir sobre esta materia. Doctor Bruce, lo han interpelado, por favor. Sí, no, yo me dejo. Cortico, le contesto cortico. No, sin duda, la verdad es que el tiempo se quedó corto, yo también hubiera tenido muchas más cosas, inclusive traía algunos ejemplos internacionales sobre sanciones máximas y demás que hubiera querido compartir, pero yo no tengo duda, yo estoy de acuerdo con el senador. A mí la posibilidad, es decir, y además independientemente digamos de que el procedimiento actual sea un procedimiento que funcione, es un procedimiento sin duda perfeccionable, mejorable,
En la medida en que uno está haciendo de esta, pues una justicia que uno quiere que funcione, una justicia para este tema en particular que uno quiere que funcione, que incluye procedimientos, por supuesto, donde queremos que el comportamiento de la sociedad cambie, hay que dotarla, digamos, también de varias cosas, y voy a ser muy franco, hay que dotarlo de la imposibilidad de que se abuse de la misma. Hoy en día tenemos al doctor Pablo Felipe, a quien además yo conozco profesional y personalmente desde hace un tiempo importante, y uno pues no tiene como una preocupación de ningún estilo con él, pero pues hay que pensar que eso es para crearlo, tiene que estar para que funcione, y para que funcione en cabeza de cualquiera, para que funcione en cabeza de que no haya posibilidades, además de, no solo de hacerlo por mala intención, sino incluso por negligencia de hacerlo mal. La gente tiene que tener la posibilidad, digamos, yo diría, de rápidamente. A mí, por ejemplo, lo del contencioso pues, es cierto, pero es largo. Pues irse allá eventualmente a tratar de cambiar una decisión, pues es un proceso que además no es casi que un proceso de última instancia, lejano en el tiempo, lejano en el tipo de justicia que se da, pidiendo nulidades o pidiendo, en fin. La verdad es que yo creo que la posibilidad, la idea de que el tribunal, inclusive la idea que usted mismo supe en algún momento dado, creo que se la dio a usted, de que ese consejo asesor fuera un consejo asesor como el de la Junta Directiva del Banco de la República, que fuera elegido, que se dedicara a eso, que tuviera responsabilidades, que pudiera tomar decisiones. A mí, por ejemplo, eso me gusta. A mí eso me parece que eso ayuda o incluso que es una instancia distinta a la suya. El senador dijo, no, que le dé una orden específica al superintendente para que imponga la multa o el tamaño de la multa. De pronto no es ni siquiera así. De pronto es simplemente una instancia superior a la cual uno acude cuando haya necesidad de acudir. Yo creo que eso lo podemos y lo debemos explorar, y lo tenemos que hacer cada vez más técnico, más confiable. Un país como Colombia, donde ustedes saben las prevenciones que hay alrededor de la justicia. Esto es una justicia para otra cosa, pero es una justicia, digamos, uno tiene que crear lo más confiable posible, y eso, vean, le voy a contar, hace 4 o 5 meses yo andaba en la ANDI haciendo foros sobre los problemas de la justicia y la falta de confiabilidad en la institucionalidad en ese momento. Yo creo que Colombia tiene que hacer un esfuerzo importante por tener instituciones fuertes, instituciones confiables, instituciones en las que todos los ciudadanos, en este caso los empresarios, podamos acudir. Y eventualmente ser juzgados por ese tipo de instituciones. A mí me parece eso bien. Muy bien, doctor Bruce. Yo voy a intentar, me abrogo la vocería para hacer una síntesis de las cosas más globales. Creo que los grandes pares dialécticos que han rodeado esta última parte de la discusión son poder y control. O sea, si hay poderes y crecen los controles tienen que ser también adecuados a esos poderes. O sea, no es lo mismo ni una institución ni un procedimiento para aplicar la pena de muerte que para aplicar, doctor Iván, que para aplicar una multa. Es mucho más riguroso. La preocupación del doctor Bruce sobre la legitimidad. O sea, la legitimidad de la institución, no estamos diciendo que no la tenga hoy, pero la preocupación siempre que se administra o se ejerce el poder tiene que ver con la legitimación del órgano que lo ejerce, por su origen. Entonces, la autonomía, pero eso no significa que el diseño actual sea, digamos, ausente de legitimidad. Quiero hacer una reflexión sobre que la Constitución del 91, en funciones de inspección, vigilancia y control, y esa es la función de la superintendencia, se las entregó al presidente de la República. O sea, cada superintendente lo que está ejerciendo es aquí el mandato y la legitimidad del presidente de la República, que recibió esta función. Solo que obviamente por la estructura y la nomenclatura de la administración, el presidente no puede ejecutarla y por ley la ha entregado al superintendente. Creo que eso es suficiente garantía, sin perjuicio de algo en que hemos estado todos de acuerdo. Todo sistema es perfectible, mejorable, con unos nortes conceptuales que tienen que ver con un equilibrio entre poder y control, y fundamentalmente con uno que ha sido constante aquí, y es la colectivización de la decisión. Hay una colectivización a medias, una discursividad a medias. Estoy haciendo una reflexión semifilosófica, y es que la única apuesta por la verdad es la que resulte del diálogo, del debate y de la discusión. Pero creo que este procedimiento también puede mejorarse, pero tiene etapas y segmentos de discusión, de discursividad, y
podrían mejorarse con una colectivización en un semitribunal, un tribunal, un cuerpo colegiado que tome la determinación o frente al cual se pueda validar la investigación que se ha hecho. Les agradezco muchísimo en nombre de la superintendencia, doctor Iván, por sus aportes, para mí ha sido muy formador, doctor Bruce, muchas gracias, doctor Pablo Felipe, por esta invitación, esta ocasión para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Listo, Bueno. así va el aviso. De una. ¿Qué te parece? Para que nos vayamos rápido, no va a haber acto de clausura, queda esto debidamente clausurado y no sin antes agradecerle a todos ustedes por haber venido, a nuestros invitados y conferencistas internacionales, a nuestros panelistas de hoy, los panelistas de todos estos días. De verdad que fue un congreso muy exitoso, más de 1.500 asistentes durante los 3 días, muchos de los cuales era el mismo asistente, pero diríamos el aforo sumado son más de 1.500 entradas y esto es parte de lo que tenemos que construir. Hay que hablar de libre competencia hasta la sociedad, en todas partes de la sociedad. Esa es la única forma en que podamos construir una política de Estado, los empresarios apostándole a la libre competencia, las autoridades apostándole a la libre competencia, el presidente, los ministros de Estado, los académicos, los congresistas, todo el mundo hablando de libre competencia. Ojalá el próximo año tengamos un evento como este, ojalá mejor, y agradecerle a todas las personas que nos ayudaron a organizar este evento, a la Cámara de Comercio de Barranquilla, al diario La República que nos apoyó mucho, a los demás medios de comunicación, a la doctora Ana María Uribe que le puso alma, vida y sombrero a este evento, al señor superintendente delegado de competencia igual, y nos vemos el próximo año y confíen en su institucionalidad. Listo, así va el aviso. De una. ¿Qué te parece si le agrandamos el tamaño? Sí, me parece. ¿Y qué tal si decimos que tiene más contenido, Además nos inventamos una oferta, no sé, 2 por 1. Sí, eso. Y que salga por todos los medios. Ay, sí es light. Eso nadie se da cuenta. La publicidad engañosa existe y es ilegal. Denúnciela. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio.